Ya, ahí está grabando. Entonces, la desviación media va a ser, vuelvo a repetir, el promedio de todas las desviaciones de cada uno. ¿Ya? ¿Cómo se calcula la desviación? Era de qué tan lejos está cada dato del promedio. Entonces, para poder saber una desviación, tengo que saber primero el promedio, ¿cierto? Entonces aquí yo le puse media aritmética de matemática. Para los que saben hacerlo, obviamente tendrían que sumar todo esto y dividirlo en la cantidad total de datos. Ya sabemos que son 15 alumnos. Pero aquí el Excel me da algunas funciones que tenemos que aprovechar. Por ejemplo, si yo pongo aquí el... Ah, no, perdón, esto ya está listo, creo. Ah, no. Si yo pongo igual y después pongo promedio, ¿ya? Promedio, ahí, lo selecciono, promedio, me va a abrir unos paréntesis. Y esos paréntesis yo los selecciono todos, los que yo quiero que calcule el promedio, cierro el paréntesis y me calcula el promedio. ¿Ya? Listo. El lenguaje podemos hacer lo mismo. Eh, indicando algo. Ya. Ya. Entonces, yo decía que el lenguaje podemos hacer exactamente lo mismo para saber cuál es eh, el promedio. ¿Ya? Entonces ahí, promedio, voy a seleccionar todos los datos y voy a cerrar el paréntesis. ¿Ya? Listo. ¿Ya? ¿Por qué no me aparece? Porque yo le había dejado esto con letras blancas para que no se viera, pero ahí está el promedio. ¿Ya? Entonces, 4,4. ¿Cuál sería entonces la desviación, por ejemplo, del alumno 1 en matemáticas? Sería la distancia que hay desde el 2 hasta el 4,8, que en este caso sería 2,8. Eso sería una desviación. ¿Ya? Por ejemplo, si pongo acá desviación, desviación, desviación. ¿Ya? Nuevamente tenía ahí. Desviación. Vamos a hacer la de matemática. Desviación matemática le voy a poner aquí. Mate. Sería del 2 al 4,8, o podría ir haciéndolo de esta manera. Poner el igual y poner el dato menos el promedio. ¿Ya? Listo. Sería menos 2,8. Y esto yo lo podría tirar hacia abajo y me va a dar todas las diferencias. Ya. ¿Por qué aquí no lo hace de esta manera? O sea, no lo hace bien, porque si yo me doy cuenta aquí, este lo está haciendo con la casilla que está acá abajo. Después este lo está haciendo con la casilla de acá abajo. Entonces, lo que se hace para poder fijar el N8, lo que yo hago aquí al principio es ponerle un signo peso a la N y un signo peso al 8. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso es lo que me va a fijar la columna. De todas maneras, estos son contenidos de Excel que en realidad no son los importantes de esta clase, pero para si alguno quiere conocer eso, se hace de esa manera. Para yo poder fijar esta celdilla, tengo que ponerle los signos pesos tanto a la N de la columna y al 8 de la fila. ¿Ya? Ese es un detalle. Después, por ejemplo, ya, esa era la desviación media, que en realidad yo no la puse acá. La desviación media entonces sería calcular el promedio de todos estos. ¿Ya? Sería promedio. ¿Promedio de quién? De toda esta columna. Cerro paréntesis, ya. ¿Por qué no me calculo el promedio? ¿Cero? ¿Por qué cero? Medio cero. ¿Cómo va a ser cero? Promedio, desviación media. Ah, ya sé por qué. Porque estas tienen que estar en positivo. ¿Ya? No me acuerdo cómo se ponía el valor absoluto aquí. Bueno, pero sería sacar el promedio con estos positivos. A ver, tendría que sacarle a estas tendría que ponerle por menos uno. Por menos uno, 2,8, claro, tendría que multiplicar todo esto por menos uno. Ya, aquí me voy a demorar un poquito, así que para no demorar la clase, voy a, voy a pasar a nomás. Pero claro, ahí me quedo en positivo. No, no me quedo en positivo.
Bueno, no importa. La cosa es que estos deberían estar en positivo para yo poder calcular el promedio. Y si no, tendría que serlo manual. Pero esto, todos los datos tienen que estar en positivo para poder sacar la desviación media. ¿Ya? La desviación en media, como decía antes, es la eh, medida de dispersión que menos se utiliza. ¿Ya? Y no es en realidad lo que nos vamos a enfocar más en este módulo, pero lo hago igual para que lo tengan claro, porque, por ejemplo, es un contenido que entra en presión. ¿Ya? Después, la desviación estándar tiene una fórmula gigante que, no sé si ustedes se acuerdan, pero era una raíz de una suma que se elevaba al cuadrado, y dentro de lo que se elevaba al cuadrado había una resta, que era la resta del dato con el promedio, ¿ya? O sea, una fórmula bien grande. Pero, nuevamente, como tenemos nuestro amigo Excel aquí, si nosotros ponemos desbest, desbest, esta es la que calcula la desviación estándar. Y también me va a pedir un rango de datos. Ya, por ejemplo, como estamos sacando aquí en una sola variable, lo saco de esta manera y listo, me va a dar 1,42. Después puedo hacer lo mismo con las notas del lenguaje, test, y nuevamente lo saco con esto. ¿Ya? Listo, tengo las desviaciones estándar listas. Y la varianza también se puede calcular con eso, o la varianza era el mismo dato de la desviación estándar al cuadrado. ¿Ya? ¿Se acuerdan que la varianza se anotaba como con una letra Y con un exponente 2? ¿Ya? O también lo podría hacer como aparece acá, es varianza, no me acuerdo cómo se escribe, me parece que está var, no estoy 100% seguro, pero vamos a ver, tendría que ser una el cuadrado de la otra, así que sí, me parece que sí, y está lo mismo. Igual var varianza de las notas de... Ah, lo hice al revés, creo. Sí. Aquí, este C5 debería ser D y este debería ser D19. Ahí sí. Listo. Ya, ahí está la varianza de matemática y la varianza de lenguaje. En general, lo que hacen estas medidas de dispersión, todos los datos que yo he sacado acá, están mostrando cómo los datos están dispersos, qué tan dispersos están. Mientras más baja sea la desviación estándar, más homogéneos son los datos, es decir, más iguales, o menos dispersos también podría decirse, y mientras más altos sean los datos, más dispersos o más heterogéneos, más distintos, ¿ya? En este caso, ¿cuáles son las notas más homogéneas? Sería las notas al parecer de matemática, por muy poquito, pero es 1,4 y la otra es casi 1,6, ¿ya? ¿Y por qué ahí existe la desviación estándar y la varianza? La desviación estándar, esperen un poquito, la desviación estándar se ocupa, la desviación estándar se ocupa más para datos cuando los datos son más lineales, ¿ya? En una sola dimensión, con exponente 1. La varianza se ocupa para datos que ya están al cuadrado. Por ejemplo, eh, en las áreas, por ejemplo, la superficie, la velocidad, por ejemplo, que tiene una fórmula que está, perdón, la aceleración, no la velocidad, la aceleración que tiene una fórmula que está al cuadrado, etcétera, ¿ya? Ahí debería ocuparse más la varianza que la desviación estándar, ¿ya? O cuando los datos son muy pequeños, no son tan significativos, se ocupa la varianza para que exista un dato que se diferencie más. Por ejemplo, aquí mismo, los datos es 1,4 y el otro 1,5, pero si lo hago en la varianza ya hay una diferencia más notable, ¿ya? Para eso se ocupa cada una de las desviaciones estándar, o sea, de la medida de dispersión. Perdón, se me olvidó silenciar. Chiquillos, ¿alguna duda hasta ahí? Esto es como un pequeño repaso de lo que ya hemos visto en algún momento antes. ¿Tienen alguna duda? Esto es
de verdad no es a lo que yo quiero llegar, pero tenía que hacer un recuerdo de esto para poder eh, llegar a lo que quiero hacer. ¿Ya? Voy a abrir la pizarrita aquí para escribirles algo. Eh, ya ves. Ya, ya. Eh, bueno, aquí en esta parte, eh, yo quiero que recordemos la desviación estándar, ¿ya? Por dos cosas. Porque la desviación estándar nosotros la hemos conocido siempre como una fórmula que es de este tipo, ¿ya? La desviación estándar se hacía con una letra sigma y que era de esta manera, ¿ya? De aquí adentro había una sumatoria de un dato, xy, menos el promedio. Y esto estaba al cuadrado, ¿ya? Y todo esto, al final, toda esta sumatoria se partía por la cantidad total de datos que era el n, ¿ya? Viene llegando alguien, nuevamente, un poquito rosado. Ya, entonces, esta era la fórmula de la desviación estándar, que si nosotros la eh, desarrollábamos un poquito, iba a ser eh, el dato, cualquier dato, un xy, menos el promedio. No le voy a poner xy, le voy a poner x1 para que lo vayamos entendiendo mejor. ¿Ya? x1, x1 menos el promedio al cuadrado, más x2 menos el promedio al cuadrado. ¿Ya? Después x3, nada que ver eso, era más x3 menos el promedio al cuadrado y así hasta el último dato. ¿Ya? Y después todo esto se partía por n y se calculaba la raíz. ¿Ya? Aquí yo me equivoqué también en la raíz, porque todo esto, la raíz debería estar así, larga, para todos, con la n. ¿Ya? Bueno, esa era la fórmula, ¿cierto? Pero, si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros tengamos, esto era para datos completamente sueltos, a granel, ¿ya? Había otra fórmula para cuando era eh, para datos agrupados, que era esta que está aquí, ¿ya? Que es lo mismo, pero cada una de las diferencias se multiplica por la frecuencia. Si ustedes se dan cuenta, esta es la misma fórmula que yo tengo acá, ¿ya? La misma, solamente que tengo que multiplicarla por la frecuencia. ¿Ya? Esta fórmula probablemente no se acuerden tanto porque era para datos cuando estábamos ocupando tablas. ¿Ya? Pero, ya, lo voy a explicar aquí mismo mejor, porque aquí está explicado. ¿Ya? Eh, esta, esta fórmula, si la descompongo igual como lo hice yo recién, va a ser x1 al cuadrado, ¿ya? Es decir, me va a dar el primero, cuando yo resto el dato menos el promedio, me va a dar un número que va a ser al cuadrado, después me va a dar otro número, etcétera, etcétera. Y después me va a quedar la frecuencia dividido en la cantidad total de datos. Y la frecuencia dividido en la cantidad total de datos es el promedio, ¿ya? Y todo va a estar al cuadrado. Entonces, la fórmula, y a lo que quiero llegar, es, se traduce en esto que está acá. ¿Ya? Es una nueva forma de calcular la desviación estándar con una fórmula que es un poquito más simple, ¿ya? Pero que nos sirve para todas las fórmulas. Aquí está la que yo le hablaba, pero aquí está para datos agrupados que vas a hacer una fórmula así, algo así. Ya, si quieren la anotan, si quieren no la anotan, de todas maneras yo ahora voy a hacer unos ejemplos para que lo podamos entender un poquito mejor. ¿Ya? Voy a ver si hay alguna duda. No, todavía no. Ya, vuelvo al Excel. Vamos a ir ahora a las dos variables. ¿Ya?
¿Por qué voy a las dos variables? Porque ahora vamos a trabajar con la covarianza eh, y el coeficiente de correlación, ¿ya? ¿Qué es la covarianza? La covarianza es lo mismo que la varianza, pero como tiene un co como de colaboración, de co significa dos o más personas, o sea, dos o más individuos, ¿ya? Aquí se refiere a dos variables, que va a ser la variable de matemática, que es xy, y la variable de lenguaje, que es ii, ¿ya? Pues se llama covarianza. Entonces, la covarianza tiene una fórmula, que aquí yo me adelante un poquito, que necesita, a ver, la voy a anotar mejor para que ustedes la tengan un poco más clara, ¿ya? O aquí a lo mejor la encuentro, aquí está. La covarianza es, no, pero aquí no aparecía la fórmula. No, no importa, la anoto. La covarianza, la covarianza va a ser igual a la raíz eh, se me olvida esta fórmula. 19, ya, a la suma de todos los datos, de todos los x, eh, de todos los xy por ii, eso, ahí está, xy, ii, menos el promedio de xy multiplicado por el promedio de ii. Ya, déjenme ver si está correcta antes de si la quieren copiar. Que yo la anoté aquí, 19, ya, así, me falta que esto es partido por n. Ya, todo esto está partido por n. Ahí sí, ya, ya, ahora sí. Esta es la covarianza. Entonces, ¿cómo lo hacemos nosotros? Y aquí es donde yo quiero que estén más atentos porque esto es cómo se calcula. Aquí la covarianza, aquí yo le puse otra columna que es xy por ii, es decir, multiplicar la primera columna de los primeros datos por la segunda columna, que es 3. ¿Ya? En este caso sería 2 por 3, pero yo lo voy a hacer de esta manera para hacer todas las multiplicaciones enseguida. ¿Ya? C3 por C4 por D4, 6. Y después esto lo tiro hacia abajo para que me haga todas las multiplicaciones enseguida. ¿Ya? Ya, entonces hago otra columna que es x por ii, y aquí abajo, donde está lo amarillo, le voy a poner el resultado de la suma de todo esto, ¿ya? Es decir, voy a borrar esto que aparece aquí como suma, voy a poner simplemente igual, suma, ¿de quién? De todos estos números, y me da 325, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta aquí, la covarianza, que ya está expresada como una fórmula, ya me está calculando lo primero, ¿ya? Lo primero, esta parte, la sumatoria de los xy por i. Y después yo lo dividí en n. Si se dan cuenta aquí, yo lo dividí en n. ¿Por qué? ¿Por qué 15? Porque 15 era la cantidad de datos. Uy, perdón. ¿Ya? Y después le resté de 20 por C20. ¿Por qué de 20 por C20? Porque aquí de 20 va a ser la media aritmética. ¿Ya? Obviamente yo aquí todavía no le pongo nada, pero la media aritmética era el promedio de todos estos datos. ¿Ya? Entonces yo podría poner, no sé, por aquí podría poner la suma de estos dos. ¿Ya? Esta es la suma de todo esto. Y el 72 lo podría dividir en la cantidad total de datos. ¿Ya? O por otro lado, podría sacar el promedio enseguida aquí, promedio de todos estos datos, que es el Excel, lo simplifica todo, me da 4,8. Bueno, esto ya lo había sacado antes en el anterior, en la hoja 1, ¿ya? Y este era 4,4 si no me equivoco, 4,4, ¿ya? Listo. Perdón. ¿Ya? Entonces, la covarianza, ¿cómo se calcula? Es la suma de esto, la suma de los xy, ¿ya? De los xy por ii, ¿ya? La multiplicación de esto, se le saca la suma se divide en la cantidad total de datos, que al final termina siendo como un promedio,
Ese promedio se le va a restar la multiplicación de los promedios de la media aritmética, tanto del eje X como del eje Y. ¿Ya? Esa es la fórmula, o como yo le escribí aquí, de esta manera. La sumatoria de los XY por los II, partido de la cantidad total de datos, menos la media aritmética de los X por la media aritmética de los Y. ¿Ya? Aquí la covarianza debería eh, eh, escribirse de esta manera: covarianza de X, Y. ¿Ya? Así es como se escribe eh, la covarianza. ¿Ya? No es tan complicado, a veces los nombres como son desconocidos, nos hacen equivocarnos más o nos hacen pensar que es más difícil de lo que realmente es. ¿Ya? Después, la correlación eh, es un. Ah, perdón, me falta explicar algo aquí. ¿Ya? Que la covarianza me dio 0,54. ¿Ya? Cuando la covarianza es mayor que cero, se dice que es directa. ¿Ya? Y cuando es menor que cero, porque podría darse el caso de que esta covarianza me dé negativo, es una relación inversa, ¿ya? De los datos. Lo que hace la covarianza es ver qué tan relacionados están los datos, ¿ya? Solamente eso, qué tan relacionados están los datos. Si es que los datos son muy distintos o si los datos son en realidad bastante similares y se relacionan bastante en lo que hace uno del otro, ¿ya? Por ejemplo, como estos eran alumnos, el alumno malo se sacaba un 2 y un 3, por lo tanto, se parece bastante, ¿ya? Y el alumno que se sacaba las mejores notas, sacó un 7, un 6 y un 5, un 6 y un 4, que son notas que siguen siendo parecidas, ¿ya? Este 7 y 4, por ejemplo, ya que son notas más diferentes, hacen de que la covarianza vaya bajando, ¿ya? Aquí también hay otro, 4 y 7, o el 5 y 2, eso hace que la covarianza vaya siendo más pequeña porque eh, van siendo más distintos, ¿ya? Esto no puede superar el 1 y no puede, por abajo tampoco podría superar al -1, ¿ya? Siempre los valores están entre -1 y 1, ¿ya? Si es que en algún caso la covarianza les da 1,5 o 3 o 8 o 20, está mal, ¿ya? Puede ser del -1 hasta el 1. Y mientras más cercano al 0, menos relación, mientras más cercano al 1, mucha más relación, ¿ya? Ya, eso con la covarianza. ¿Alguna duda hasta ahí? Ya, estamos bien, parece. Ya. Eh, no, esto era la coeficiente de correlación. Ya, yo todo esto en realidad saqué los ejemplos de una página que se llama superprof.es. ¿Ya? La verdad es que son ejemplos bastante simples, pero la verdad es que yo lo encuentro bastante conciso y preciso para lo que nosotros vamos a hacer. Ah, perdón. Ya, aquí está la covarianza y aquí está el coeficiente de correlación. ¿Ya? Nosotros, si se dan cuenta, aquí está calculando una correlación. Nosotros ya sacamos la media de ambos ejes, del X y del Y. Sacamos la covarianza, ¿ya? Que aquí lo expresa de esta manera, que también es otra manera de verlo. 5,92. Y después las desviaciones típicas, eh, que es lo que vamos a sacar ahora, ya con la nueva fórmula esa que yo les voy a dar. ¿Ya? Eh, la, el coeficiente de correlación es esta fórmula, simplemente esta fórmula que es eh, la covarianza dividido la multiplicación eh, de ambos promedios. ¿Ya? Se me había ido la onda. Ya, un poquito. Entonces aquí, ya, tengo que calcular primero eh, las desviaciones estándar de cada uno de estos, ya, pero las desviaciones estándar ya las teníamos, de acá, ¿se acuerdan? Que era esto, lo voy a copiar para acá. Si se podrá copiar así, simplemente.
porque me pide los datos. ¿Ya? Pero no importa, las vamos a hacer como número nomás. ¿Ya? La covarianza entonces nos dio 0,54. Ah, no, este sí que lo puedo hacer. 0,54 y esto lo vamos a dividir en la multiplicación de las dos desviaciones estándar de cada uno. ¿Ya? En la multiplicación de ambas, que es 1,424, dividido 1,424 multiplicado por 1,595. 1,595. ¿Ya? Aquí me dio la correlación, que era lo que yo les decía antes, de que siempre va a estar entre el 0, entre el -1 y el 1. ¿Ya? Aquí miren, dice otra cosa. Todos ellos varían, aquí estamos hablando de la covarianza muestral, o sea, perdón, de la correlación lineal, perdón, del coeficiente de correlación, que es lo mismo. Cuando es cero, la asociación es nula, ¿ya? Cuando es 0,1, la asociación es pequeña; si es 0,3, la asociación es mediana; si es 0,5, moderada; y si es 0,7 es alta; y ya si es 0,9 es muy alta. Obviamente si llega al 1 es porque ya no puede ser más eh, la asociación, la relación entre ambas variables ya no puede ser mayor, ¿ya? Si nosotros lo vemos en un gráfico, voy a graficar con estos dos datos. Lo volvemos a hacer con una nube de puntos, ¿ya? Igual como lo estuvimos trabajando, me va a dar eso que está aquí, ¿ya? La relación tiene que ver también con lo que nosotros estuvimos trabajando antes, que era eh, la línea de tendencia, que en este caso va a ser esa, que es lineal, ¿ya? Y esta línea que está acá es lo que nosotros vamos a empezar a hablar como eh, regresión lineal, ¿ya? La regresión lineal tiene que ver con esta recta, ¿ya? Y vamos a calcular cuál es la ecuación de esta recta, ¿ya? Cuál es la ecuación de esta recta y qué tan lejos están cada uno de los puntos, para ver cuál es la línea de tendencia que marca el gráfico, ¿ya? Por ejemplo, aquí podríamos decir de que este dato, el 5 y 4, está muy cercano; el 4 y el 4 también; pero por ejemplo, un dato que sea como este, que era el 4 y el 7, el 4 y el 7, que también yo lo había mencionado antes, hace que la correlación sea que esté muy alejado de la, de la línea de tendencia, ¿ya? ¿Para qué se hace esta línea de tendencia? Es para marcar eh, lo esperado de una persona. Por ejemplo, si en el eje X está la nota de matemática, ¿cierto? Entonces yo aquí en el eje X podría decir, ya, si me saqué un 3 en matemática, ¿qué es la nota que se espera que me saque el lenguaje? ¿Ya? Y yo tendría que ir a este punto donde, donde intersecta la recta, y tendría que ser aproximadamente un 4, ¿ya? Si es que yo me saqué un 3, ¿ya? Si es que yo me saqué un 2, estoy fuera de la tendencia, o fuera de lo que se espera de la nota que yo me saque, ¿ya? Por ejemplo, si yo me saco un 7 en matemáticas, se espera que yo también me saque un 7 en lenguaje, ¿ya? No, perdón, un 5 en lenguaje, ¿ya? Si me saco un 6 en matemáticas, se espera que me saque un 4,8 más o menos en lenguaje, ¿ya? Y así sucesivamente, ¿ya? Esto es lo que acabo de hacer. Les va a servir mucho para lo que viene en el trabajo, y las preguntas que van a tener que ir, ir haciéndose y que poder contestar. ¿Ya? Chiquillos, hasta ahí, ¿alguna duda? Igual estos conceptos no son tan, parecieran ser por nombre. A mí como que me da más miedo los nombres que realmente cuando nosotros los calculamos. ¿Ya? Eh, ya, vamos a ir a la última pestañita que tengo aquí, que tiene que ver cuando yo tengo una tabla de esta manera. Ya, aquí cambié los datos. Vamos a hacer como el último ejemplo para ir viendo, para ir dejando todo más claro.
¿ya? A mí se me olvidan las fórmulas y por eso a veces como que me confundo un poco, pero las fórmulas es que no las tengo anotadas aquí porque si no sería más fácil, ¿ya? Pero las fórmulas tampoco son tan complicadas, ¿ya? Y no me las sé porque en realidad nunca las ocupo. Ya, aquí, porque esto, bueno, si no la ocupo yo, no significa que no sirvan, por si acaso, sino que me refiero a que esto sirve bastante como para hacer análisis de gráfico, por ejemplo, se ocupa mucho en los censos que se ocupan, o sea, que se hacen, se ocupa mucho esto de la nube de puntos y la regresión lineal, la correlación que hay entre los datos, ¿ya? En temas sociales, pero mucho se ocupa eh, esto. Por ejemplo, yo sé que hay algunos por ahí que quieren estudiar sociología. Yo creo que esto de la nube de puntos, de la regresión lineal, son eh, eh, contenidos, elementos que los van a estar viendo todo el tiempo si es que entran en ese campo que tiene que ver con el análisis de datos con respecto a, a- a temas sociales. ¿Ya? Bueno, aquí hice otro que también es con nota, ya las variables pueden variar con cualquier cosa, o sea, podría yo comparar el número de teles que tengo en la casa eh, con la cantidad de personas que hay, ¿ya? O podría decir, no sé, por el número de computadores con los planes de internet que tengo, no sé, cualquier cosa, ¿ya? Que se relacionen entre sí. Entonces yo en este caso puse, también estos son alumnos que tienen la nota de probabilidad y la nota de matemática, ¿ya? Pero aquí en esta tabla están puestos de otra manera. Acá arriba, en las filas, perdón, en las columnas, van a estar las notas de matemática y aquí en las filas, perdón, van a estar las notas de probabilidad, ¿ya? Por poner algo. Entonces, cuando yo pongo 3 significa que hay 3 alumnos que se sacaron un 7 y un 7 en ambas, ¿ya? Aquí, por ejemplo, hay 5 alumnos que sacaron un 6 en probabilidad y un 6 en matemática, ¿ya? Cuando yo tenga tablas de esta manera, estas tablas tengo que desmenuzarlas, por decirlo de alguna manera, para poder hacer los cálculos un poco más fácil, ¿ya? Entonces, yo aquí, acá abajo, ya las desmenucé, ¿ya? ¿Qué fue lo que hice? Por ejemplo, 7 y 7, 3 alumnos. 7 y 7, 3 alumnos. Y aquí aparece la frecuencia, ya de la que yo hablé hace un ratito para la desviación estándar. ¿Ya? Después el 7 y el 6, un 7 en probabilidades, es decir, aquí, y un 6 en matemáticas. ¿Ah? 3 personas, nuevamente. Después un 7, no, a ver otro, el 6 y un 4. Un 6 en probabilidades y un 4 en matemáticas. Un 6 en probabilidades y un 4 en matemáticas. ¿Ya? Es decir, cero. 6 y 4, cero. Entonces aquí yo pongo la frecuencia, toda la frecuencia. ¿Ya? Entonces, esta nueva tabla me deja claro quiénes son los elementos de X y quiénes son los elementos de Y. ¿Ya? Y nos queda parecido a lo anterior, solamente que ahora agregamos una nueva columna que tiene que ver con la frecuencia o cuántas veces se está repitiendo esto. ¿Ya? Ya. Entonces, para poder calcular aquí la covarianza, el coeficiente de correlación, en realidad es lo mismo, ¿ya? Porque ya tenemos eh, esta tabla hecha ahora de otra manera, ¿ya? Si usted se da cuenta aquí, yo ya puse el total, la suma, ya puse el total aquí también de las notas, que casualmente me dio lo mismo, ¿ya? Si usted se da cuenta aquí dice suma de eso, ¿ya? Y la frecuencia, también saqué la cantidad de frecuencia porque me va a decir la cantidad de alumnos que había, ¿ya? Este es el N. Ya. Y las medias, todavía no las calculo, pero... Uy, perdón. Las medias las puedo calcular con el promedio y calcular todo lo que hay aquí, el promedio de todas estas notas. Ah, no, pero perdón. El promedio no. Eh, a ver, sí, el promedio de estas, de las notas
Matemática. Ya, claro, no, pues, esto es un 5-5, siempre me va a dar 5-5, buenas más. No, pues, en la media aquí se calculaba con las frecuencias, perdón, nada que ver. Porque aquí me faltan dos columnas más, ¿ya? Me confundí nuevamente. Porque aquí yo tengo dos columnas nuevamente que eran las, el- la variable x se multiplica por la frecuencia y la variable y se multiplica por la frecuencia para yo tener las medias, ¿ya? Por eso no la había puesto nada acá, pues la había puesto acá, ya, no sé qué hice. Ya, entonces aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Va a ser multiplicar la primera columna por la frecuencia, ¿ya? Porque este número, este 7 se está eh, repitiendo tres veces, ¿ya? Y las tengo que multiplicar. Esto entonces lo voy a tirar para abajo y me va a dar la suma real acá. Después la i, lo mismo, voy a multiplicar esta columna por la frecuencia. Nuevamente me va a dar todo lo que yo necesito, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, cuando no hay datos, por ejemplo 4 y 4, simplemente esto queda en cero, ¿ya? Aquí también hay un par de ceros porque no hay datos, ¿ya? Entonces aquí, estas sí que son las medias que yo voy a ocupar. Y es la media de todo este xy por fi, y esta es la media de todo este y por fi. Y aquí, adicionalmente, voy a multiplicar el x por y, esto, el 7 por 7, por la frecuencia, ¿ya? Por la cantidad de veces que estoy obteniendo ese par ordenado, ese 7 y 7. ¿Cuántas personas sacaron dos 7? ¿Cuántas personas sacaron un 7 y un 5? Etcétera. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago aquí? Voy a multiplicar esta columna por la nota de matemática y también por la frecuencia, es decir, las tres columnas iniciales. Todo eso lo voy a tirar para abajo porque se hace lo mismo con todas las notas y me da un total de 999 y una media aritmética de 62,43. ¿Ya? ¿Para qué voy a ocupar eso? Porque aquí, por ejemplo, la covarianza me dio menos 55. ¿Ya? Aquí me quiere decir de que las notas tienen una relación inversa, completamente inversa, porque es menos 55. La desviación estándar era... ¿Por qué me quedo? Ah, ya. Aquí también me faltan otras dos columnas porque para poder ocupar la desviación estándar tengo que elevar al cuadrado estas dos columnas, ¿ya? ¿Por qué esas dos columnas? Porque se acuerdan que yo al principio les hablé de la desviación típica que se podía calcular con esta nueva fórmula, ¿ya? Entonces, esta nueva fórmula me está pidiendo que el xy lo eleve al cuadrado, ¿ya? Y entonces tengo que calcularlo, ¿ya? Por eso yo aquí lo elevé al cuadrado, aquí lo elevé al cuadrado, y también lo hice con la columna y, ¿ya? Con y. Entonces aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que tomar x por y, esta columna, ¿ya? Y elevarla al cuadrado, ¿ya? O multiplicarla por sí mismo también, que podría ser más fácil, ¿ya? 21 por 21 entonces es 441. Esto lo tiro para abajo, ¿ya? Y después aquí lo mismo. Igual, la columna y lo multiplico por sí misma. Eso es que está al cuadrado. ¿Ya? Y la tiro para abajo y me van a dar todos los valores. Listo. Aquí también tengo las sumas totales, ¿ya? Y aquí tengo la desviación estándar de xy, ¿ya? ¿Cómo la calculé? Tomé la suma de todos los datos, ¿ya? Y le resté el cuadrado de la media aritmética de x eh, de xy por fi, ¿ya? Y a todo eso le apliqué la raíz cuadrada. Por eso está elevado a 0,5, que es lo mismo que eh, sacar la raíz cuadrada, ¿ya? En general lo que estamos haciendo es lo mismo que hacíamos antes, exactamente igual,
Solamente que 108.50 dividido 42. A ver, aquí me parece que me faltó algo en la fórmula. Sí, aquí me faltó algo. Aquí, porque no lo dividí en la cantidad total de datos. La cantidad total de datos era 30, ¿cierto? Dividido 30. Ya sabía que había algún error por ahí. Dividido 30. Ahí sí. ¿Verdad? Bueno, eso lo voy a tener que revisar, pero en realidad por, por la fórmula nomás. ¿Ya? Porque, pero aquí me faltó. Aquí está bien, pues aquí está dividido en 30. Ah, ya, pero entonces voy a hacer lo siguiente. No sé por qué esta no me da. Pero debe ser un error de simplemente por F, F3. Ya, pero no importa. Ahí después lo voy a revisar, pero en realidad lo que hacemos ahí es multiplicar eh, bajo esta fórmula. Profe, Dime, profe, dime. los de tercera clase a las 3. Ya, ya si yo ahora voy a terminar. Si esto con esto termino. Ya, ya. Bueno, chiquillos, si al final esto era todo lo que yo tenía que decirles. Eh, el cálculo de las varianzas, de la covarianza y del coeficiente de correlación la verdad es que las fórmulas son bastante simples, ¿ya? A lo mejor hasta en el Excel se pueden ver hasta más difíciles porque hay que ir poniendo fórmulas y cosas más difíciles, ¿ya? Yo voy a tratar de que la próxima clase, y yo les dije que la próxima clase iba a ser la explicación de la actividad, voy a tratar de, al principio de la clase, antes de explicarles esto, explicarles nuevamente el cálculo, pero lo voy a tratar de hacer manual. Ya, no en el Excel, porque me parece que en el Excel confundió algunas cosas porque no estaban correctas desde el principio, ¿ya? Pero de verdad les digo que los cálculos de esto es bastante simple, es muy simple, o sea, es hacer un par de tablas, es hacerlo como lo hicimos aquí, en, acá. Voy haciendo un par de tablas y voy sacando algunos resultados, ¿ya? Así que chiquillos, nos vemos en la próxima clase a las 2. Eh, no sé si tienen alguna duda más grande. Espérense, espérense un poquito. Que les quería decirte que... no, esto no. Aquí. La clase 3 va a ser la clase por grupo después de que yo explique la actividad de la próxima clase, ¿ya? Pero en realidad lo que ustedes van a hacer para adelantarles es algo como esto. Es algo como esto. Obviamente no va a ser con la nota de matemática y lenguaje, lo vamos a hacer con algo más útil, pero ustedes van a tener que hacer lo mismo que esto, ¿ya? Van a tener que buscar datos en un eje X, buscar datos en un eje Y, calcular la nube de puntos, la línea de tendencia, lo mismo que ya hicimos en la actividad anterior, y le vamos a sacar la ecuación a la recta y vamos a tener que responder hartas preguntas, eso sí, ¿ya? Entonces cuando ustedes lo presenten, van a tener que presentarlo y yo también les voy a hacer hartas preguntas con respecto al trabajo que ustedes mismos hicieron, ¿ya? Ese va a ser el trabajo, pero son los detalles la próxima semana y me apuro para que ustedes puedan ir a la otra clase. Ya, chiquillos, eso, que estén bien, nos vemos. Si tienen alguna duda, se pueden quedar y nos vemos nuevamente. Ya, chao, chiquillos. La lista, por favor. Ya, ¿quién se fue? No sé quién se fue. Ya, ok, adiós.
Profe, Dime. una pregunta, es que quería saber si es que usted nos podría mandar ese Excel que tiene, porque así Sí, como para cachar cómo usted hace las fórmulas con el mismo Excel. ya, ni un problema. Pero me di cuenta de que habían un par de errores, así que la tengo que revisar. Y... Pero sí se los voy a enviar, ¿ya? En algún Ya. momento. Quizás la Sí, próxima clase, ¿ya? ujú. Pero Porque sí los sería voy a mucho enviar. más fácil, porque igual nosotros estábamos hablando algunas veces en el cuarto de que no entendimos mucho porque nos perdimos con las fórmulas. Como no sabemos Sí, los conceptos en sí, es simplemente eso, pero en sí como resolverlo es fácil. sí, exactamente, sí. Sí, es verdad que hubo un poco de confusión ahí porque yo mismo como que, como al tener la fórmula mala, yo mismo me confundí, ¿ya? Pero sí, después cuando la arregle, ahí le envío el Excel y lo vemos de nuevo. De todas maneras, la próxima clase igual lo voy a volver a explicar, ¿ya? Ya, ok. Muchas Ya, gracias, profe. chiquillos. Ya, que Cuídense. estén bien. Chao. Profe, Hola, Pancho. ¿cómo estamos? Bien, ¿y tú? Bien, pues. Oiga, ¿qué era? Ahí salía la correlación lineal, algo así. O sea, Sí, algo que había dicho con la línea esa que puso. la regresión lineal. Eso, ¿qué era? Es que lo que pasa es que, mira, la regresión lineal es un tema así, pero gigante, o sea, te da, pero para muchas cosas. Pero en general lo que hace Mm. es marcar la línea de tendencia matemáticamente, ¿ya? Es como que después a esta línea de tendencia le vamos a sacar, bueno, esta es la regresión lineal, la línea de tendencia, y a eso le vamos a sacar la ecuación de la recta, y vamos a ver eh, qué es lo que se estima para cada uno de los datos a partir de esa recta, y todo eso se llama regresión lineal. Ah, Eso más ya, o ya. menos es. Caleta. Sí, es ¿Pero harto, pero nosotros, eso lo va a explicar o...? sí, sí, pero nosotros lo vemos por encima nomás. O sea, Ah, ya. esto, lo que te estoy diciendo y nada más. O Ah, ya. sea, solo eso. ¿Ya? Ya. Pero la próxima clase con la actividad que vamos a ver, que ya la tengo pensada, ahí se explica un poquito más. Ya, pero para ahora no tenemos que hacer ninguna actividad, ¿no es cierto? No, nada, nada. Ahora nada, solamente tratar de entender lo que les dije ahora. Sí. ¿Ya? Ya, profe. Ya, Pancho, nos Ya, vemos. que esté bien, cuídese. Igual, chao, chao. Chau.